Hoy voy a ponerme de pie porque quiero hablar de uno de los grandes en este mundo del fútbol. Quiero hacer una serie de vídeos que de vez en cuando repasen aspectos de la trayectoria de varios futbolistas que por una cosa u otra se han convertido en verdaderos iconos. Y este te aseguro que lo es. El último gran exponente del juego bonito, la samba en un rectángulo de juego. El hombre que le devolvió la alegría al Barça cuando pasaba uno de los peores momentos de su historia. Tantas eran las ganas de verle jugar que provocó que por única vez en la Liga Española se fijara a la hora de inicio de un partido después de la medianoche. Fue el 3 de septiembre de 2003, cuando el Barça-Sevilla empezó a las 12:05 de la madrugada para ver jugar a Ronaldinho Gaucho, el hombre de la sonrisa eterna. Hoy vamos a recordar ese partido y la historia de un astro al que se le apagó la luz demasiado pronto. Antes de nada, recuerda darle like a este vídeo y suscríbete. Y sí, te lo estoy diciendo a ti, que sé que hay mucha gente que mira el vídeo y no está suscrita. ¿Ya lo has hecho? Pues entonces ahora sí. Yo soy Kiko Sanz y este es tu canal de Historias de Fútbol. ¡Empezamos! Para entender por qué había tantas ganas de ver jugar a Ronaldinho, primero hay que poner un poco de contexto. El cambio de siglo y de milenio le sentó fatal al Barça. Desde la temporada 99-2000 hasta la 2002-2003 estuvieron 4 años sin ganar un solo título. Incluso tenían problemas para clasificarse para jugar competiciones europeas. En la 2000-2001 el equipo queda cuarto y se mete milagrosamente en Champions gracias a un gol de chilena de Rivaldo en el minuto 88 de la última jornada en el Camp Nou contra el Valencia. En la 2002-2003 la cosa fue incluso peor. Se clasificó para la UEFA también casi de milagro, quedando sexto en una temporada en la que en febrero, en la jornada 21, llegó a estar a solo 2 puntos del descenso. A eso hay que sumarle decepciones como quedar eliminado en primera fase de la Champions el año que la final se jugaba en su estadio, o no presentarse en una vuelta de semifinales de Copa del Rey contra el Atlético por falta de jugadores disponibles. Pero es que la cosa no acaba ahí. El 24 de julio del 2000 llegaba una noticia que supondría un auténtico terremoto: la marcha de al Real Madrid. Sí, el portugués aquel, que aún hoy está considerado como uno de los mayores traidores de la historia del club. Pero es que ni los 60 millones que dejó Figo en la caja sirvieron para nada. Los fichajes que se hicieron durante esos años fueron un fiasco tras otro, y esto también acabó afectando a la economía del club, que se vio seriamente amenazada. Fueron unos años muy convulsos. La afición estaba harta, y lo hizo notar más de una vez con grandes pañoladas. Fue una época que se llevó por delante tanto a Josep Lluís Núñez, que en el año 2000 dimitió después de 22 años como presidente, como Joan Gaspar, que en 2003 también dimitiría, siendo considerado el peor presidente de la historia del club. Ese verano hubo elecciones y con ellas llegó el cambio. Joan Laporta, el principal opositor de las juntas anteriores desde su plataforma La Fam Blau, llegó a la presidencia con el apoyo del 52,5% de los votantes. Comenzaba una nueva época, que a la postre acabaría siendo de las más doradas del club, si no la que más. De la mano de Laporta llegó como entrenador Frank Rijkaard, uno de los máximos exponentes de la escuela holandesa y con el que se intentaba recuperar ese estilo preciosista de la época de Johan Cruyff. Pero es que la presidencia de Laporta en el Barça tampoco empezó bien. Laporta quiso imitar la fórmula de Florentino Pérez en el Real Madrid y prometer un fichaje top en caso de ser elegido. El objetivo estaba clarísimo: David Beckham. Y la verdad es que parecía hecho, pero finalmente se pasó de esto. Tinc el plaer d'anunciar-vos que el Manchester United ha decidit anunciar l'acord entre el Manchester United i la candidatura que tinc l'honor d'encapçalar per al traspàs del jugador David Beckham al Futbol Club Barcelona. ¡A esto! Pero la verdad es que la nueva junta se movió rápido y aprovecharon los contactos del vicepresidente Sandro Rosell en Brasil para fichar a la próxima gran estrella del fútbol mundial, Ronaldinho Gaucho, un chaval de 23 años que ya estaba destacando en el PSG y al que la Ligue 1 se le estaba quedando muy pequeña. La ilusión volvió a Can Barça. La afición venía de 4 años sin títulos, fichajes que eran un bluff y una situación económica e institucional cada vez peor. Y era la primera vez en mucho tiempo que sentían que se podía hacer algo grande.
La verdad es que el debut oficial del brasileño con el Barça se produjo unos días antes, el 30 de agosto de 2003 en San Mamés, en un partido donde el Barça ganó 0-1 al Athletic de Bilbao, pero donde ni Ronaldinho ni el equipo brillaron. Pero eso daba igual, porque lo que todo el mundo estaba esperando era el día 3 de septiembre, el día que Ronaldinho debutaría en el Camp Nou. Pero había otro problema. La segunda jornada de Liga coincidía con fecha FIFA de amistosos internacionales. Los jugadores que jugaban con sus selecciones se tenían que ir el martes y el partido contra el Sevilla estaba programado para el miércoles. Por lo tanto, Ronaldinho no iba a poder estar. Pero desde el Barça no se rindieron. Consiguieron que la Confederación Brasileña de Fútbol diera permiso al jugador para volar el miércoles. Por lo tanto, tenían una parte del problema resuelto. Ahora solo faltaba convencer al Sevilla para que el partido se jugara el martes. Y el equipo andaluz les dijo que nanay, que ellos habían jugado contra el Atlético de Madrid el domingo y querían sus 48 horas de descanso. Eso, y que claro, que así debilitaban al rival y no lo iban a desaprovechar, claro. Y entonces fue cuando llegó una idea rocambolesca a la par que brillante: fijar el partido a las 12:05 de la madrugada. Así se jugaba el miércoles, pero era como si fuera un martes y Ronaldinho podría estar y luego ir con su selección. Sí que es verdad que perdió el resto de internacionales, entre ellos Saviola y 5 de sus jugadores holandeses, pero la verdad es que daba igual. Otra de las preocupaciones de la Junta era conseguir una buena asistencia de público. Al fin y al cabo, el partido se iba a jugar en un día laborable, justo después de volver de las vacaciones y con un horario que haría que el partido acabase cerca de las 2 de la madrugada. ¿Y cómo se lo montaron? Pues organizaron la noche del gazpacho. Se prepararon varias actividades en la explanada del Camp Nou desde varias horas antes del inicio del partido. Se dio de cenar a los asistentes platos típicos de la zona de su rival, ya sea gazpacho, jamón, bollos, dulces y otro tipo de cosas. Además, hubo actuaciones y otro tipo de animación. Al final, fue un éxito rotundo. 80.236 aficionados se dieron cita para vivir una noche histórica. Y evidentemente Ronaldinho no decepcionó. Desde el minuto 1 empezó a sacarse de la chistera un montón de habilidades: driblings, filigranas, pases de tacón y otros recursos que levantaban la admiración del público. Aún así, el Sevilla estaba ganando gracias a un gol de penalti de José Antonio Reyes. Hasta que en el minuto 58 Ronaldinho hizo esta locura. El estadio no se vino abajo, pero poco le faltaría. La celebración fue tan fuerte que la registraron los sismógrafos de la ciudad. La afición se volvió loca ante lo que acababa de ver. El trabajo estaba hecho. Ronaldinho ya tenía su nuevo público en el bolsillo y desde el primer día se convirtió en uno de los ídolos absolutos de la parroquia azulgrana. En los años siguientes, la situación del club dio un giro de 180 grados. El fichaje de figuras como Eto'o y Deco, la influencia cada vez mayor de canteranos como Xavi y Puyol o la irrupción en el equipo de otro canterano como Andrés Iniesta hacían un equipo cada vez más fuerte. La temporada 2004-2005 se rompió una sequía de 5 años sin títulos con el doblete Liga Supercopa de España. Tal logro se repetiría la temporada siguiente y se puso la guinda del pastel. El 17 de mayo de 2006 el Barça conseguía la segunda Champions de su historia tras vencer por 2-1 al Arsenal en el Stade de France de París. Ronaldinho era el faro de ese grupo y se convirtió en el mejor jugador del mundo. 2 FIFA World Player y el Balón de Oro de 2005 así lo avalan. Verle jugar era una auténtica delicia. Su repertorio de delicatessen parecía no tener fin. Sombreros, regates, goles de falta, de chilena, su famosa espaldiña y un montón de recursos más que hacían que la afición se levantara de sus asientos. Durante esos años, Dinho firmó actuaciones antológicas. Una de las más recordadas es sin duda el 19 de noviembre de 2005, cuando el Barça ganó 0-3 al Real Madrid en el Bernabéu. Ronaldinho se sacó 2 golazos, 2 slalom en los que dejó retratados tanto a Sergio Ramos como a Iván Helguera. Al final, el público madridista, rendido a sus pies, le dedicó una ovación histórica.
Ronaldinho era la estrella más brillante del firmamento futbolístico, pero no tardaría mucho en apagarse, especialmente después de ganar la Champions en 2006. Su compromiso era cada vez menor, seducido por los placeres de la vida nocturna. Poco a poco se fue cansando de la exigencia que comportaba competir en la élite, y tanto él como el equipo acabaron cayendo en una autocomplacencia que truncó su racha ganadora. Pero mientras esto pasaba, Ronaldinho tuvo tiempo de cuidar e integrar en el vestuario una nueva joven perla, un tal Leo Messi. Una sola Supercopa en 2 años acabó con la destitución de Rijkaard al final de la temporada 2007-2008. Su sustituto sería Pep Guardiola, que lo primero que hizo fue hacer limpieza en el vestuario, eliminando a vacas sagradas como Deco o el propio Ronaldinho. Y la verdad es que la jugada le salió bien, ya que en 2009 el Barça se convirtió en el primer equipo en lograr el sextete, ganar las 6 competiciones más prestigiosas del mundo en un año natural. En 2008 acabó la etapa de Ronaldinho en el Barça. Tras 5 temporadas maravillosas y 94 goles y 56 asistencias en 207 partidos, dejaba el club el hombre que le había sacado del pozo en el que estaba, lo había resucitado y le había devuelto la alegría. Desde su marcha de Barcelona, su rendimiento ya no fue el mismo, ya que el deporte de alto nivel pedía una exigencia que él no estaba dispuesto a ofrecer. Se fue al Milán, donde permaneció hasta final de 2010. Después vendrían Atlético Mineiro y Flamengo, una experiencia en México en los Gallos Blancos de Querétaro y finalmente vuelta a su país para, tras jugar solo 2 meses y medio con el Fluminense, retirarse en 2015. Las fiestas y los escándalos pasaron a formar parte de su vida, incluso después de alejarse del mundo del fútbol. Como por ejemplo, cuando en 2018 se descubrió que estaba desaparecido y con solo 6 euros en el banco. O incluso ahora en este momento. En marzo de este año intentó entrar en Paraguay con un pasaporte falso. El resultado fue que acabó en prisión, donde estuvo 1 mes y medio y ahora mismo está cumpliendo arresto domiciliario en la capital paraguaya. Pero a pesar de todo eso, a Ronaldinho siempre se le va a recordar como a uno de los grandes. El hombre que contagiaba la alegría con su sonrisa y que consiguió que el Barcelona volviera a ser uno de los grandes referentes del fútbol mundial. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y si ha sido así ya sabes, dale like y suscríbete y nos vemos dentro de unos días con otra historia igual de interesante que esta, porque el fútbol va mucho más allá de lo que pasa en el césped. ¡Hasta luego!